Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver qué es la configuración electrónica y cómo construirla. Entonces, utilizando la definición del clásico libro Química General de Raymond Chang, nos dice que la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles y subniveles de energía se conoce como la configuración electrónica. De tal manera que en este caso los niveles de energía son 1 al 7, hay 7 niveles y básicamente nos dicen la energía del orbital y el tamaño. Este se denota como el nivel cuántico principal, recordando que el nivel cuántico principal es n, nos puede decir información sobre la energía. Y en los subniveles existen 4. Podemos pensar también en los subniveles de energía directamente como orbitales, que más adelante hablaremos de ello. En este caso, en el nivel o subnivel S podemos localizar dos electrones y utilizamos la presente notación. S2, que significa que existen dos electrones en el presente orbital S, el cual puede ser, por ejemplo, 1s cuadrado. En este caso, 1s2, perdón, significa que estamos trabajando con helio. ¿Por qué con helio? Porque tengo o yo sé que el número atómico del helio es igual a 2 y por lo tanto tengo dos electrones que pueden ser distribuidos justamente en un nivel cuántico principal 1, donde tenemos un orbital S, que básicamente es el momento angular de este átomo, y el 2 significa que en este orbital podemos localizar justamente estos dos electrones. Y así podemos construir un montón de átomos. En este caso únicamente estamos trabajando con el subnivel S, pero también podemos trabajar o tener subnivel P que tienen otra forma de orbital y en este caso podemos incluir 6 electrones y por lo tanto podemos utilizar la notación, por ejemplo, cuando está llena, un P6. Cuando estamos trabajando con el subnivel D, podemos distribuir básicamente 10 electrones y podemos utilizar la notación de 10. Y así por el último, el subnivel F, por lo tanto podemos incluir en este subnivel 14 electrones y podemos utilizar la notación F14. Aquí es importante hacer notar lo siguiente. Directamente estamos obteniendo información de la forma y la energía de ese orbital. No directamente, pero básicamente tenemos una idea de la forma y la energía. Si comparamos un orbital S con respecto a un P, podemos entonces decir cuál orbital tiene un mayor o menor energía, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Podemos distribuir cualquier átomo de la tabla periódica con esta información y es muy relevante conocer justamente esta información para poder distribuir correctamente los orbitales. Vamos a hacer el primer ejemplo y uno de los más sencillos, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número atómico igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo observo el hidrógeno, básicamente puedo decir que existe un electrón que está orbitando alrededor del núcleo y el núcleo tiene, por ejemplo, un protón y también tiene un neutrón. Aquí lo único que necesitamos para poder construir la configuración electrónica es la información de cuántos electrones disponemos. En este caso únicamente un único electrón y por lo tanto vamos a dibujar o esbozar la configuración electrónica de un solo electrón. Para ello nos encontramos en el nivel de energía 1, porque 1 pues es el primer nivel de energía y el más bajo. Nos encontramos en nivel de energía 1, que se denota como el número cuántico principal. Tenemos un orbital S y dentro del S únicamente podemos llenar dos electrones. En este caso, como únicamente tengo un solo electrón, pues entonces escribo 1s1. De esta manera se lee la configuración electrónica del hidrógeno y por lo tanto sería este el resultado. Ahora, también es importante hacer notar lo siguiente.
hay una regla mnemotécnica en la cual es importante conocer para poder esbozar y llenar los orbitales o escribir la configuración electrónica para elementos que se encuentran más allá de, por ejemplo, un solo hidrógeno. Entonces, continuemos con el diagrama de Moller. Para dibujar y construir la configuración electrónica, primero incluimos los niveles de energía. En este caso tenemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y posterior sus correspondientes subniveles. En este caso, en el nivel 1 únicamente podemos tener un orbital 1s, en el orbital 2, en el subnivel 2 podemos tener S y P, por lo tanto este es el orbital 2s y el orbital 2p. Aquí podemos incluir 6 electrones, 2 electrones en cada correspondiente subnivel de energía 1s. En orbital o en el nivel 3 podemos tener S, P, D. En el 4 podemos tener S, P, D y F. Y así para el 5, S, P, D y F. Para el 6 quitamos el orbital F y únicamente colocamos 6 S, P, D. Y el nivel 7 únicamente tenemos el S y el P. Y ahora podemos decir que aquí tenemos 3P, 3D, 4P, 4D, 4F, 5P, 5D, 5F. Y aquí tenemos 6P, 6D y 7P. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es dibujar una línea paralela que me permita distribuir los niveles de energía. Entonces aquí vamos a tener una línea paralela que cruza en el orbital 1s, posterior otra igual paralela en el s, y ahora uno pensaría que en el orden de llenado tendríamos que incluir el orbital, o primero iría el llenado del orbital 3s. Sin embargo, no es así. En orden de energía tenemos que llenar primero el orbital 2p y posterior por la línea paralela nos indicaríamos que llenaría el orbital 3s. Y así continuaríamos para el 3p. Posterior llenaríamos el 3d, el 4p, el 5s. Posterior el d, el 5p, el 6s. Y 4f, 5d, 6p y 7s. Y observen aquí lo que ocurre, que cuando paso a los siguientes subniveles sería el 5F después de llenar el 7S, el 6D y el 7P, que sería el último orbital en llenarse. Esto es importante ya que nos dice entonces el orden en cómo se tiene que llenar los orbitales. Primero iría los orbitales 1s, 2s. Por lo tanto, podemos decir que la presente regla de la diagonal, que es una técnica mnemotécnica, nos dice el orden del llenado o de la distribución de esos electrones en sus correspondientes orbitales. Por lo tanto, ahora, con esta información y dejando la diagonal que tengo en la parte izquierda, vamos a construir diagramas de orbitales. Recordando también que en el orbital S únicamente podemos tener 2 electrones, en los orbitales P únicamente 6 electrones, en los orbitales D 10 electrones y en los orbitales F vamos a tener 14 electrones. Con esta información vamos a construir o vamos a dibujar la configuración electrónica de varios átomos. Empecemos con el más sencillo de todos, el hidrógeno. El hidrógeno tiene masa atómica igual 1, también tiene peso molecular aproximadamente igual 1, pero lo importante de conocer aquí del hidrógeno es que únicamente posee un único electrón, de tal manera que, bueno, si tú quieres puedes calcular el número de protones y neutrones, pero no necesitas esa información, únicamente necesitas conocer cuántos electrones tienes a tu disposición. Ahora, a continuación, vamos a colocar el nivel. Por lo tanto, el llenado corresponde a llenar, obviamente, el primer nivel. Por lo tanto, el primer nivel nos dice que vamos a tener un orbital 1 o 1 que corresponde al número cuántico principal.
posterior vamos a utilizar S, que nos va a denotar el número cuántico del momento angular, porque para eso sirven los subniveles, y en este caso en la parte superior vamos a únicamente colocar 1, que corresponde o denota el número de electrones en el orbital o subnivel con el cual estamos trabajando. Por lo tanto, para el hidrógeno únicamente o su configuración electrónica sería igual a escribir 1s1. Se lee de esta manera. Vamos con otros más complejos. ¿Y qué te parece el carbono? El carbono tiene número atómico 6 y masa atómica aproximadamente 12.01. Recordamos que la masa atómica no nos interesa, lo único que nos interesa es el número atómico. El número atómico podemos inferir que tenemos o estamos trabajando entonces con 6 electrones y por lo tanto tenemos que distribuir 6 electrones en sus correspondientes niveles y subniveles. Entonces primero vamos a empezar a llenar con el orbital 1s. Entonces aquí voy a escribir 1s. Y como estoy trabajando con 6, podemos decir que hemos llenado el primer nivel y subnivel, 1s2. Ya he distribuido los primeros 2 electrones, por lo tanto quedan otros 4. A continuación pasamos a el siguiente subnivel, 2s. Otra vez podemos decir que podemos llenar el subnivel 2s2. Por lo tanto, este subnivel ya se encuentra lleno. Y a continuación, en vez de escribir un 3s, 3s sería un error, porque no sigue el patrón que hemos visto en la diagonal de la izquierda. Después de llenar el 1s, el 2s, continuaríamos con el 2p, utilizando la regla de la diagonal. De tal manera que aquí escribiríamos 2p, y recordando también que en el orbital p puedo contener 6 electrones. Entonces aquí, ¿cuántos electrones me faltan para terminar o describir la configuración electrónica del carbono? Pues me faltan únicamente otros 2 electrones, por lo tanto aquí escribiría 2p2. De esta manera, al sumar los elementos superiores o los superíndices, podemos decir que tenemos 6 electrones y por lo tanto tenemos la configuración electrónica del carbono en su estado fundamental. Más adelante quizás hablemos de estados excitados, porque también la configuración electrónica nos permite describir esa excitación o no. Pero bueno, esos ya son temas un poquito más avanzados. Continuemos con otro elemento. Imaginemos que ahora quiero describir, por ejemplo, quiero describir el aluminio. Entonces, el aluminio tiene número atómico 13, por lo tanto podemos inferir que estamos trabajando con 13 electrones y tenemos que distribuirlo utilizando estas ideas. Entonces, primero voy a colocar el nivel 1s, 2s, 2p, y ahora como estamos trabajando con más electrones, primero voy a colocar estos electrones. Queda claro que en el 1s se llena completamente, podemos contener 2 electrones. En el 2s igual tenemos otros 2 electrones. En el 2p también tenemos ahora 6 electrones, porque únicamente puedo contener 6 electrones. Y ahora tengo que pasarme al siguiente en mi diagrama o en mi técnica mnemotécnica. El siguiente nivel o subnivel es 3s. Por lo tanto, aquí voy a colocar 3s. En el 3s, ahora, recordando que en los niveles o subniveles, en el subnivel S únicamente puedo contener 2 electrones. Por lo tanto, aquí voy a escribir únicamente otros 2 electrones. Y ahora, a continuación, no describiré, o sería un error pensar que el siguiente subnivel o orbital es el 4s. El siguiente, utilizando la técnica mnemotécnica, es 3p. Por lo tanto, aquí voy a escribir 3p. Pero ahora, ¿cuántos electrones me faltan para describir completamente los 13 electrones? Contemos. Tenemos entonces 2 más 2, 4 más 6, 10 más otros 2, 12. Y por lo tanto, quiere decir que aquí en este orbital, en este subnivel, únicamente escribiría 1, de tal manera que al sumar cada uno de estos elementos contengo
13 electrones y por lo tanto este sería la configuración electrónica del aluminio. Fácil, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Quiero hacer ahora el cloro. Yo conozco personalmente mucho el cloro, así que puedo contarles mucho al respecto, pero de momento vamos a únicamente describir la configuración electrónica. El cloro tiene número atómico igual a 17, por lo tanto quiero decir que ahí tengo 17 electrones y tengo que llenarlos. Ahora, nuevamente, si observamos aquí, vamos a tener 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Y ahora lo que vamos a hacer es llenar estos 17 electrones. Aquí vamos a llenar igual forma como lo habíamos hecho en el ejemplo pasado. Vamos a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y a continuación hay que sumar cuántos elementos tengo. Entonces aquí llevo 2 electrones, más otros 2, 4, más otros 2, más otros 6, 10, más otros 2, 12, más, ¿cuánto me falta para tener los 17? Pues me faltan 5. Por lo tanto, aquí escribiría 5. Y si observamos a continuación, casi llena el subnivel 3p6. Sin embargo, le falta un solo electrón para ello. Si imagínense que a continuación trabajemos con, por ejemplo, el argón. Vamos a escribir ahora el argón. El argón es el siguiente elemento de la tabla periódica. Quiere decir que el argón tiene 18 electrones. Por lo tanto, aquí tengo 18 electrones. Y quiere decir que la única diferencia del cloro es que a continuación, en el último subnivel, escribiría en vez de un 5, un 6. Y ahora acaba de ocurrir algo interesante. Si observamos el argón, si alguien lo sabe de memoria, el argón es un gas noble. ¿Qué quiere decir esto? Que el argón es un gas noble o inerte raro. Aunque se encuentra en la naturaleza, se puede decir que este elemento en condiciones normales no interacciona, y voy a decir aquí no interacciona, aunque yo sé que puede interaccionar por medio de fuerzas intermoleculares, pero no hablaremos al respecto. No interacciona debido a que ha cumplido en su última capa de valencia, lo ha llenado con 8 electrones. Es decir, este elemento no va a interaccionar y por lo tanto también podemos decir que la configuración electrónica nos da información acerca de cómo este elemento puede interaccionar con otros elementos. Por ejemplo, el cloro. En el cloro tenía un electrón de menos, entonces tenía un 3p5 y por lo tanto podemos decir que el cloro, para poder cumplir su regla del octeto, que todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles, diciéndolo de una manera muy burda, eso implicaría que para que el cloro pueda transformarse o pueda tener un comportamiento como el argón, necesita entonces llenar su última capa de valencia y por lo tanto al interaccionar por medio de un enlace, pues entonces cumpliría y se transformaría o parecería o tendría un comportamiento más estable. Y bueno, por último, si ustedes empiezan a observar aquí, lo que ocurre es que cuando vayamos con elementos de un mayor número atómico, pues vamos a tener que trabajar con una mayor cantidad de electrones y por lo tanto el presente diagrama se vuelve cada vez más importante para poder representar correctamente el llenado y la distribución de estos electrones. Recordando que, o dicho de otras palabras, la configuración electrónica nos dice hasta qué nivel de orbital podemos encontrar un electrón o un elemento poblado electrónicamente. Y yo sé que esto no es del todo correcto, pero podemos pensarlo de esta manera, ya que los números cuánticos nos dicen solamente, o esta información o un orbital nos dice solamente una región o una ubicación de donde más o menos podemos encontrar un electrón. No quiere decir que ese electrón se encuentre poblado con siempre en esa posición. Y bueno, por último, esto que acabamos de ver va a ser importante y también es importante conocer
cómo son los gases nobles, ya que cuando pasemos al siguiente tema, utilizaremos los gases nobles para describir la configuración electrónica de elementos o de átomos de una manera mucho más sintetizada, que esto se conoce como kernel. Pero bueno, lo veremos más adelante. Por último, no olvides darle like a este video si te ha servido de algo. No olvides darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.